Buenos días. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ahí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Secretario Jonathan, Mili, por ahí los veo. Emilia, también, un gusto saludarles. Buenos días a todos. Hola. Gracias. Hola, muy buenos días. Gracias a todos. Ya en unos momentos también se conecta la senadora Lagunes. Gracias. Hola, Najibi. Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Hola, Claudia, Diana, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jesús? Jonathan, muy buenos días. Doctora Herrera, ¿cómo están? Laura, Hola, Luis. buenos días, senadora. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Muy buenos días. Buenos Hola. días. Oigan, gracias por conectarse. Les presento a Jesús Olamendi. Jesús es un gran amigo y un gran aliado de varias causas que yo he abanderado desde el Senado. Él me ayudó junto con Natalia Rebollo a hacer la iniciativa de hongos, que de verdad ha sido, me parece que es hasta como, parece como una tesis. Y bueno, Jesús aquí la verdad es que me acompañó durante 2 años en el proceso y tiene también muchísimo experiencia y mucho interés en el tema de las tecnologías emergentes. En el tema, ahorita Jesús, te dejo que te presentes, pero no quiero quitar mucho tiempo de la reunión para que presentes la iniciativa de neuroderechos. Claro, Ale, muchas gracias. Gracias, pues rápidamente, mi nombre, como dijo la senadora, es Jesús Alonso Lamendi. Soy abogado, he colaborado con el Senado ya desde hace varios años en la redacción de distintas iniciativas, principalmente cuestiones relacionadas a salud y derechos humanos, temas como cannabis medicinal, reconocimiento de algunos derechos, modificaciones a la Ley General de Víctimas, creación de la ley de tortura, Código Nacional de Procedimientos Penales. También ahora tuve la enorme dicha y oportunidad de colaborar con la senadora en esta propuesta de hongos, que francamente es, yo creo que
del trabajo que más orgulloso me siento. Y bueno, en esta intención también de conocer un poco más y de allegarme de estos temas que francamente me fascinan, es que conversando con la senadora se me dio la oportunidad también de poder colaborar en la creación de esta primera propuesta de iniciativa en materia de neuroderechos. Sí quiero comenzar diciendo que el tema de las tecnologías, de la inteligencia artificial y cómo impacta en el ejercicio de los derechos humanos es francamente una materia que seguramente, como ustedes saben, es sumamente novedosa. Hay algunos ejemplos, pero sí estamos, digamos que, innovando en muchos sentidos. Y también que la legislación mexicana es como un rompecabezas mal armado, con parches, y que es difícil luego generar algún tipo de modificación sin tener que tirar todo y volverlo a hacer, ¿no? Entonces, la intención también con esta propuesta es ser muy quirúrgicos y muy modificar la menor cantidad de artículos posibles para que pues eso no vaya a tener una repercusión en algún otro sector, ¿no? Que no, tal vez no estemos visualizando en este momento. Entonces, habiendo hecho esas aclaraciones, también es importante decirles que esto, por supuesto, es un borrador, que esto es perfectible, que no soy experto como ustedes en esta materia, entonces si me equivoco en algún vocablo o si una palabra la utilizo de forma equivocada, por favor, háganmelo saber. También si hay algo en la propuesta de iniciativa que no sea preciso en alguna definición, también este es el momento para que ustedes como expertas y expertos me puedan indicar qué es lo que está impreciso o equivocado para poder hacer las correcciones previo a la publicación. Entonces, habiendo dicho eso, voy a empezar con una pequeña presentación que trabajamos mi colega Diana y yo. Diana es una abogada que colabora conmigo. Ella me va a estar apoyando en todo lo que tiene que ver con la construcción de esta nueva propuesta o la recopilación de los comentarios. Ella también me ayudó a la elaboración de esta propuesta, de esta iniciativa. De hecho, ella hizo bastante de la investigación que ustedes van a ver. Entonces, bueno, estamos colaborando como equipo, Diana y yo, en esta propuesta, y cualquier cosa que requieran, al final les vamos a dejar nuestro correo para que allí nos puedan enviar los documentos que ustedes consideren pertinentes. Si me permiten, quisiera compartir pantalla para comenzar con la iniciativa. No sé si todas puedan ver la iniciativa, perdón, la presentación. Sí, perfecto. Perfecto, pues me voy a ir un poco rápido con la intención de que más bien nos enfoquemos en, tengo entendido que ya todas y todos tuvieron acceso al documento, entonces más bien para dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a comentarios, preguntas y resolver aquí algunas cuestiones que creo que son más relevantes, que yo les haga una breve explicación de qué fue lo que utilizamos en esta iniciativa. Bueno, comenzamos por supuesto con definiciones. ¿Qué son las neurociencias? No me quiero detener mucho tiempo en esto porque sé que todas y todos ustedes son expertos en esto. Entonces, me voy a ir un poco rápido. Pero bueno, sí que recopilamos en la exposición de motivos algunas definiciones que consideramos que eran básicas, ¿no? Neurociencias, neurotecnologías, que este es el punto central que me pidió la senadora abocarme en esta primera propuesta, que dicho sea de paso, creo que se van a requerir varias modificaciones a diversas leyes más adelante para abordar todos los temas que implican estas nuevas tecnologías, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar al tema de neuroderechos específicamente. Entonces, bueno, recopilamos también esta parte, ¿no? De qué son las neurotecnologías. Utilizamos para esto lo que ha señalado la UNESCO. ¿Cuáles son las técnicas de la neurotecnología? Por supuesto, tenemos las prácticas no invasivas. Seguramente muchas de ustedes, como yo, ya ha pasado por alguna resonancia magnética o algo similar. Entonces, bueno, estas prácticas ya se encuentran reguladas por la ley. Y luego, por supuesto, tenemos ahora lo que son las prácticas invasivas, que esto tiene que ver con implantes, tiene que ver con el recopilado de los estados sensoriales, y muchas de ellas requieren cirugía para incorporarlas en el cerebro.
Ahora, tenemos algunos ejemplos que ya se están desarrollando en el mundo. Por supuesto, en 2004 tenemos BlackRock Neurotech, tenemos la Brain Initiative, también de Estados Unidos. En Suiza, en 2020, también se consiguió que un hombre caminara a través de un implante. Por supuesto, recientemente lo que vimos con la empresa Neuralink, que ya parece que ya esto está, pues, viento en popa, y seguramente en algunos años todas y todos tendremos algún chip en el cerebro. Entonces, pues justo a partir de esto es que surge la preocupación, ¿no? Tenemos que hacer algunas definiciones, como les he comentado, y entre ellas está el tema de neurodatos o datos neuronales. ¿Qué son los datos neuronales? Bueno, una definición es que son las ondas cerebrales captadas, medidas y registradas gracias al empleo de la neurotecnología sobre el funcionamiento o la estructura del sistema nervioso de una persona. Entonces, ¿por qué es necesario regular el uso de neurociencias y neurotecnologías? Bueno, vemos que existe una ausencia de marcos normativos a nivel nacional que garanticen que estas prácticas sean éticas, libres de discriminación y, por supuesto, garantes y respetuosos de los derechos humanos. Y también, bueno, en general, esta sería la situación en la que estamos hoy, ¿no? No existe realmente un marco normativo nacional que permita que se respeten y que se protejan estos derechos de las personas. Y ahorita les voy a comentar cómo pretendemos abordar esto en la ley. ¿Qué problemas visualizamos, por lo menos de inicio, que se pueden generar debido a esta ausencia de normativa? Pues primero, la comercialización de los neurodatos. Segundo, prácticas irresponsables que pueden versar sobre la manipulación y problemas de identidad, ¿no? Que implica, pues, este aumento en la brecha entre distintos sectores sociales y económicos y que tienden a generar mayor discriminación. Por supuesto, esto es algo que creo que ya empezamos a ver con el acceso a estos modelos de lenguaje, ¿no? Como ChatGPT, etcétera, pues que le dan cierta ventaja a ciertos grupos que pueden acceder a ellos y a otros los dejan rezagados. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Pues preservar nuestro control personal, sobre todo la capacidad del desarrollo pleno de nuestra personalidad e identidad, así como la toma de decisiones de forma libre, informada y autónoma. Partiendo, por supuesto, que los derechos humanos, la principal salvaguarda es la dignidad humana. Entonces, desde esa visión es que se construye esta propuesta normativa. ¿Cuáles son algunos de los neuroderechos que identificamos? Por supuesto, como señalé, esta es una materia muy reciente que tiene poco desarrollo doctrinal, hay poco desarrollo también normativo y jurisprudencial en los países. Sí comenzamos a ver algunos países que empiezan a destacar y los voy a abordar más adelante, pero algunos de los derechos que tenemos necesariamente que reconocer desde la norma es el derecho a la preservación de la identidad personal, el derecho a la privacidad de los datos neuronales, el derecho a la no interferencia en la libertad de decisión, derecho a la equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral, que está muy ligado con el quinto, que es el derecho a la protección contra el sesgo y de discriminación. Entonces, estos serían algunos de los derechos que de entrada tendríamos que reconocer desde la norma. ¿Cómo está la regulación a nivel global? Bueno, por supuesto, está la ley modelo para América Latina y el Caribe, que este es un referente necesario que tenemos que tomar en consideración al generar una normativa a nivel nacional. Muchas gracias, Anaví. Tenemos también el informe realizado por el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. También vemos la Declaración de Principios Interamericanos en materia de neurociencias. Y bueno, esta incorpora una serie de principios a nivel interamericano para vincularlos con los avances en la neurotecnología. Específicamente en algunos países tenemos el caso de Chile, que fue el primer país en el mundo en reformar e incorporar en su constitución en el artículo 19 la protección de los neuroderechos. Ahí señalo exactamente cómo viene la redacción en la constitución chilena. Y bueno, apenas en el año pasado, pues la Corte Suprema de Chile dictó la primera sentencia en esta materia. Entonces, por supuesto que vemos que hay algunos avances que vale la pena que retomemos. En Argentina hay una iniciativa presentada en 2022 que modificó el artículo 134 del Código Procesal Penal
para incluir como medio probatorio las técnicas de imagen cerebral. Si bien esto no está del todo ligado a la materia que estamos abordando, sí también nos da una idea de qué distintas materias se van a poder nutrir de esta información. Una en concreto, la materia penal. Francia también tiene en su Código de Salud Pública la facultad para prohibir actos y procedimientos, técnicas, métodos y equipos que tengan por efecto modificar la actividad cerebral. También hay regulaciones en España, en Colombia y en Uruguay. Entonces, en este escenario tenemos que construir una propuesta que sea lo suficientemente protectora y garante de los derechos, pero al mismo tiempo que no inhiba o dificulte el desarrollo tecnológico, ¿no? Y este es un poco, pues la tensión que tenemos hoy en día. ¿Qué tenemos en México? Bueno, en México desde 2022 el Sistema Nacional de Transparencia presentó la Carta de Derechos de las Personas en el Entorno Digital, Código de Buenas Prácticas. Este fue aprobado en agosto, presentada formalmente en noviembre, pero esto, bueno, es un proyecto de carta, no posee una fuerza vinculante como una norma. Sin embargo, hay muchas cuestiones de esta carta que son necesarias retomar. En concreto, el capítulo 7 habla de neuroderechos, y señala la necesidad de que se reconozca y proteja los derechos como los de la preservación de la identidad personal, la privacidad neuronal, el libre albedrío, la equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral y la protección contra el sesgo y la discriminación. Derechos que justo les mencionaba que eran aquellos que teníamos que de entrada reconocer en la norma. Bueno, como ustedes pueden ver en la propuesta, decidimos, son digamos que dos líneas a través de las cuales buscamos reconocer y proteger estos derechos. Por un lado, la Ley General de Salud y por otro lado, la Ley General de Protección de Datos Personales. En la Ley General de Protección de Datos Personales, lo que nos llamó mucho la atención es que estaba los datos personales sensibles. Estos hicimos una investigación y pues en realidad había poco desarrollo tanto en la norma como en los criterios. Entonces, consideramos que por la naturaleza de los propios datos neuronales, cabían perfectamente en esta categoría, ¿no? Datos personales sensibles, que tienen, por supuesto, mayor protección en la norma, pero no hay del todo un desarrollo amplio, ¿no? Entonces, eso nos permite, sin tener que hacer grandes modificaciones en la ley, pues incluir este nuevo o ampliar este concepto. Bueno, por supuesto, aquí damos algunas de las razones por las cuales consideramos que vale la pena abordarlo desde ahí. Por supuesto, tiene que ver con que el cerebro pues, es una parte fundamental del cuerpo humano. Desarrollar estas prácticas apegadas a principios éticos. Y una parte que creo que es muy importante de cara al futuro es el tema del consentimiento expreso, informado y que sea por escrito. Algunas de estas cosas ya existen en la norma, pero aquí se refuerza esta parte en el tema de datos personales sensibles. Establecemos límites y salvaguardas, se busca prohibir la distribución y comercialización de estos datos y condiciones mínimas para el manejo de la información sensible y personal. Todo esto lo adicionamos a la norma. Ahora nos vamos a pasar a las reformas en específico. Comenzamos por la Ley General de Salud, porque, bueno, es una materia al final que tiene que ver con la materia sanitaria. Entonces, la Ley General de Salud es una norma un poco complicada porque es una norma ya de algunos años, es del 88, y es de las leyes más parchadas de todas, es de las más modificadas. Entonces, bueno, aquí un poco nos montamos en lo que ya existía del genoma humano para, insisto, no hacer grandes modificaciones a la ley, pero sí incorporar algunos conceptos que consideramos que eran importantes. Entonces, comenzamos desde el artículo 3, que habla en general qué es materia de salubridad general, y ahí al artículo 9 bis ya existente, que habla sobre el genoma humano, adicionamos lo que tiene que ver con procedimientos para la medición, análisis o modificación de la actividad cerebral. Segundo, hacemos una modificación al artículo 7, que habla de la coordinación del Sistema Nacional de Salud, y entre ellos incorporamos en la fracción 8 bis la
promoción de la incorporación de uso, aprovechamiento de tecnologías de la información y la comunicación en los servicios de salud. Esto ya existía y tiene que ver más bien con los registros y con los expedientes clínicos. Y ahí adicionamos, salvaguardando los derechos de las personas usuarias. Esto nos va a permitir construir algunos conceptos más adelante en la norma. Hacemos una modificación al artículo 41 para incorporar el tema de neurotecnologías y neurociencias en los comités hospitalarios de bioética y de ética, referente al tema de investigación. También en el artículo 53, en lo que tiene que ver con registros biométricos, identificación de tipo electrónica, protección de datos personales, ahí adicionamos estas líneas que tienen que ver que deberán adecuarse a la normativa en materia de protección de datos personales y protección de datos personales sensibles. Insisto, construyendo todo a partir de también las modificaciones que haremos más adelante en la Ley de Protección de Datos Personales. Hacemos una modificación al artículo 77 bis 37, que tiene que ver con que los beneficiarios tendrán derecho a otorgar o no su consentimiento válidamente informado y por escrito, así como rechazar tratamientos o procedimientos para la medición, análisis o modificación de la actividad cerebral y la utilización de neurotecnología. Por supuesto, todo esto partiendo de la base de que es la persona la que debe de otorgar o no su consentimiento. Esto creo que es una parte fundamental de toda la propuesta, es decir, no se prohíbe, como podría ser en el caso de Francia, sino que aquí dejamos que la persona bajo ciertas protecciones tenga esa capacidad de decir, sí, yo quiero otorgar mis datos a X empresa. Gracias, estoy viendo algunos de los comentarios. Si les parece bien, los abordamos al final para ir incorporándolo al documento. Una modificación al artículo 100 que tiene que ver con la investigación en seres humanos. Ahí adicionamos a la fracción quinta la realización de estudios genómicos poblacionales y de actividad cerebral mediante el empleo de neurociencias y neurotecnologías. Hacemos una adición, es decir, agregamos un capítulo a la Ley General de Salud en el título quinto que hablaba del genoma humano. Ahí, partiendo de la modificación que hicimos en el artículo tercero, entonces es el genoma humano y los procedimientos para la medición, análisis, modificación de la actividad cerebral. Hacemos ahí por técnica legislativa la modificación, porque decía capítulo único. Si ustedes ven la ley actual, dice capítulo único del genoma humano. Tenemos que hacer la modificación a capítulo primero y adicionamos un capítulo segundo en donde incluimos toda la reglamentación de este tipo de procedimientos. Entonces ahí agregamos bastantes artículos. Tenemos, por ejemplo, el 103 bis 8, que es la actividad cerebral se caracteriza por aquellos fenómenos eléctricos y químicos que ocurren en el cerebro humano encargados de generar la totalidad de las actividades mentales y cognitivas de los seres humanos. Esta parte tiene que ver con las definiciones. Siempre que comenzamos la modificación o la adición de algún título, tenemos que comenzar por definir de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Este sería una primera definición de lo que es la actividad cerebral. Por supuesto, esta sin duda se puede mejorar, pero digamos que esta sería la primera redacción de lo que es la actividad cerebral. Adicionamos un 103 bis 9 que señala la actividad cerebral y el conocimiento sobre este son patrimonio de la humanidad. La actividad cerebral individual de cada ser humano pertenece única y exclusivamente a cada individuo. Por supuesto, esto tiene implicaciones amplias, ¿no? De entrada, porque no reconocemos como un tema de propiedad privada la actividad cerebral de un individuo que se pueda comercializar, ¿no? Porque al final pertenece única y exclusivamente a cada persona su actividad cerebral. Entonces, esto, por supuesto, consideramos que es muy importante dejarlo desde la norma para que no vaya a haber algún problema más adelante con la comercialización de este tipo de datos. El artículo 103 bis 10, que habla sobre la investigación científica, la innovación, el desarrollo tecnológico y aplicaciones de la actividad cerebral estarán orientadas a la protección de la salud, prevaleciendo el respeto de los derechos humanos, la libertad, la dignidad del individuo, quedando sujetos al marco normativo respectivo. Aquí es importante, como les mencionaba, dejarlo lo suficientemente amplio para que no inhibamos el desarrollo tecnológico,
pero también haciendo la referencia a que la autoridad sanitaria en su momento tendrá que emitir la normativa reglamentaria de muchos de estos artículos, ¿no? Entonces ahí ya de forma muy específica y a través de los distintos comités de expertas y expertos, poder darle el contenido a estos, digamos que principios que resguardaría la Ley General de Salud. Entonces, aunque son algunas definiciones tal vez un poco amplias o un poco vagas, lo que nos permite es que la autoridad pueda construir a partir de esta base. Tenemos aquí también un artículo 103 bis 11. Todo esto cae en el capítulo que les mencionaba de actividad cerebral. El artículo 103 bis 11 señala que, bueno, la prohibición de sesgos, discriminación, conculcación de derechos, de libertades o dignidad derivado de la información obtenida de su actividad cerebral. Toda persona tiene derecho a la mejora de su actividad cerebral y capacidades humanas, aquí garantizando el acceso equitativo a estas tecnologías, por lo que en ningún caso podrá ser objeto de disminución alguna derivada de un procedimiento. Esto también consideramos y lo recabamos de distintas propuestas y de distintos documentos, esta prohibición a la disminución de la capacidad cerebral o capacidad humana a través de uso de estas tecnologías. También ninguna persona podrá ser objeto de daño, sometimiento ni cualquier otra acción que atente contra sus derechos derivado de su actividad cerebral. Esto lo que obliga a que la creación y empleo de técnicas de neurociencia y neurotecnología en el ser humano deberá de garantizarse la ausencia de sesgos, tanto de género como de carácter cognitivo y algorítmico. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Me parece que ya de la Ley General de Salud prácticamente serían las modificaciones que estaríamos realizando. Sí, el 103 bis 12, en la creación y empleo de técnicas de neurociencias y neurotecnologías en el ser humano deberá garantizarse la ausencia de sesgos discriminatorios, tanto de género como de carácter cognitivo. No se podrá presumir el otorgamiento de la aceptación de manera tácita y se deberá salvaguardar la privacidad, la confidencialidad de los datos neuronales, así como, bueno, se pone una definición de lo que implican datos neuronales. Jesús, Lo que tiene que ver con la... Sí, perdón que te interrumpa, hay una mano levantada. sí, perdón, gracias Diana, perdón. Hola Ernesto, si quieres hacer tu participación, por favor. Sí, gracias. Primero, agradecer Jesús que el avance me parece, voy dándole seguimiento, me parece muy bueno, muy positivo. Solo agregar ahí el punto de la actividad cerebral. Recuerdo que se tiene como un complemento entre actividad cerebral partiendo del cerebro como, pues sí, punto central, pero se debe contemplar el sistema nervioso, digamos, hay una explicación que leí que era central y periférico para que incluyamos el resto del sistema nervioso que complementa, digamos, el flujo de neurodatos, ¿no? Es decir, no centrarnos solo en el cerebro, sino ampliarlo al conjunto del sistema nervioso para complementar que esos neurodatos, pues al final tienen efectos, digamos, en el resto del cuerpo. Eso como una aportación para fortalecer la definición y ver si con ello habría que ajustar en algún punto el tema de la Ley General de Salud. Perfecto, claro. Sí, por supuesto, lo incorporamos y lo desarrollamos también en toda la propuesta. Veo varias manos levantadas. Si gustan, pues, aquí aprovechamos para tener como que una primera interacción y ya después nos pasamos a la Ley de Protección de Datos Personales, porque vi que también hay gente del INAI. Entonces, me interesa mucho también, ¿no? Como ver su perspectiva. Al final ellas son quienes han desarrollado mucho de esto, entonces nos pueden también orientar cuál es la postura del instituto. Aquí tengo por orden, no sé si este sea el correcto, pero tengo a Laura, luego a Naiví y luego a Karen. Ok, buenos días. ¿Por dónde empezar? Bueno, en primera sí, totalmente de acuerdo con el comentario anterior. Este es un problema que se ve viendo en todas las propuestas o en varias de las propuestas de neuroderechos, que es muy cerebrocéntrico, y no se está tomando en cuenta todo el desarrollo que se sabe ahorita en neurociencias de las conexiones
de otros órganos, por ejemplo, con el cerebro, del sistema nervioso en general. De hecho, la definición de neurodatos también es em, muy narrow. Entonces, Ok, no, sí hay varias cosas que siento problemáticas, específicamente dado que está muy basándose a un grupo que ha venido desarrollando los neuroderechos y no es balanceado, ¿no? Porque hay muchos otros grupos que están criticando la orientación y mi temor aquí es que sí estamos desarrollando algo que creo que es muy importante, pero si no lo desarrollamos bien, puede también cerrar puertas para muchas cosas. Para mucha gente, por ejemplo, uno de tus ejemplos que decías sobre déjame ver si lo tengo. La actividad cerebral individual de cada ser humano pertenece única y exclusivamente a cada individuo. Imagínate que alguien tiene un estimulador cerebral profundo y parte de esa actividad cerebral ya no es solo del individuo, la generación. Entonces, las tecnologías están poniendo generando ciertas problemáticas de qué es mi cerebro y qué es mi actividad cerebral. Y si no las incorporamos ahorita, esto para muchos pacientes puede tener repercusiones y generar que no puedan tener acceso o puedan beneficiarse de ciertas tecnologías. Lo dejo ahí por ahorita. Gracias. no, perfecto, muchísimas gracias. Sí, precisamente aprovechando que están todas y todos ustedes que son quienes realmente conocen esto a profundidad, pues justo que nos permitan adecuar las definiciones, hacerlas lo suficientemente protectoras y amplias por las cuestiones que ya vemos hoy en día y un poco prever lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Laura. Te agradezco mucho. Igual, si hay algunas referencias que nos quieras mandar, por supuesto, las incorporamos. Ana Ivy, adelante. Hola, gracias. Un poco en el sentido de lo que comentaba ahorita Laura, y creo que también fue ahí Ernesto. Creo que hay que identificar bien las definiciones. Uno de los grandes problemas que tenemos en la legislación es que lo dejas lo suficientemente ambiguo para que no se aplique o para que se aplique. Y estamos hablando de derechos y estamos hablando de dignidad humana, no lo podemos dejar en ese sentido. Ahí ya les puse algunas consideraciones de la red iberoamericana, donde viene la definición y demás. No es la única, se puede trabajar a partir de ahí en el chat. Pero bueno, creo que sería Perfecto. importante. Y también identificar, una cosa son los dispositivos con fines médicos y otros con fines de recreación, porque va a haber con fines de recreación. Y ahí se supone otro riesgo, ¿no? Porque pues gran parte de la tecnología no viene de la medicina, vienen de empresas privadas. Y entonces de que toda la información se esté viendo en la nube, de que toda esta información que es médica esté yendo en la nube, ahí también viene otra sugerencia. Creo que también es importante considerarlo. Eh, Otro punto rapidísimo, nada más el tema de seguridad, o como se puso ahí el tema de ciberneuroseguridad. Creo que eso debe quedar muy bien identificado dentro de la propuesta. ¿Por qué? Porque todas las implicaciones, ya te puse unos ejemplos de algunas de las cosas que pueden salir mal. Se me ocurren 15,000 más, pero esa es nada más como que una muestra de lo que podría salir mal. Entonces creo que tener medidas, no solamente medidas de confidencialidad, disponibilidad, no, vámonos ya a una seguridad a un nivel mucho más alto por la información que estás hablando. Y eso tiene que ser ad hoc y todo eso, hay todo un desarrollo en el tema de ciberneuroseguridad, que va mucho alineado con el tema de bioseguridad y que bueno, hay otras medidas inclusive para laboratorios y demás que podía aplicarse. Y ahí nada más, creo que es muy difícil que podamos decir que se garantice no haber sesgos, porque sesgos siempre va a haber, Claro. ¿no? Entonces el hecho de que garantice, pues nadie te lo va a garantizar. Entonces, ahí nada más tenés que ver qué riesgos estás conscientes, o mejor lo que tenemos que hacer es una evaluación de riesgos, y a partir de una evaluación de riesgos, identificando medio, alto y extremo, a partir de cómo lo vamos a gestionar. Porque, insisto, sesgos va a haber, siempre va a haber fallas en la tecnología, se me ocurre. Yo puedo tener, más que la información, yo puedo tener los neurodatos y a partir de ahí hacer un perfilamiento como se hace con todos nuestros datos y poder generar ciertos perfiles, un perfil que te puede ayudar, pero un perfil con N número de situaciones. Entonces yo más me iría ahí a riesgos, ya que riesgos no se considerarían un riesgo muy alto, sería algo que pueda cambiar la actividad del ser humano para manipularlo. Eso sería un riesgo muy alto y no debería estar permitido. Entonces yo me iría más que nada a una gestión de riesgos, identificarlos, ver cuáles toleramos, cuáles no se van a tolerar y a partir de ahí poder jugar con ello. Gracias. Gracias, Ani. Dos cosas que
que recupero de lo que acabas de decir, que me parece sumamente importante. Eh, la parte del tema, digamos que de entretenimiento lúdico, ¿no? De estas cuestiones, no sé tú dónde lo verías, si lo verías tal vez regularlo desde la Ley General de Salud o tal vez desde alguna otra materia. Me parece muy interesante, por supuesto no lo habíamos contemplado y tienes toda la razón. Me interesa mucho ver dónde lo podemos abordar. Y ahora en el tema de sesgos, se me ocurre que tal vez podemos, la creación de algún tipo de comité, lo podemos tanto poner como un transitorio o poner en la propia norma, porque al final pues es algo que va a ir en constante movimiento, ¿no? Al final es algo que está vivo y que es sumamente dinámico. Entonces, de forma que podamos también prever algunas cosas, pero también no con la rigidez de que si alguna situación, alguna circunstancia o algún concepto incluso cambia, eh, no tengamos como que ese obstáculo desde la norma, sino más bien que sea tal vez algo un poco más práctico, ¿no? Se me ocurre tal vez algún tipo de comité de expertas y expertos que podría estar en el INAI o que podría estar incluso en Secretaría de Salud. Digo, eso es algo que podríamos analizar qué es lo que más conviene. Pero bueno, esas dos cuestiones me llaman mucho la atención. Gracias por traerlas Perdón. a la Ahí sí que discusión. es, luego comentamos la de entretenimiento. Ahí nada más, por ahí dice una frase y ahora sí la referencia de que si quieres que algo no funcione, forma un comité. Yo me voy mucho al ejemplo que tiene la Unión Europea respecto a cómo identificó los riesgos en la inteligencia artificial. Y dice, este riesgo alto no está permitido usar la tecnología para esto, este riesgo medio tiene que ser una evaluación, si se hace una evaluación considerando varias cosas, riesgo bajo. Entonces no necesitas un comité, que no quiero cambiar la actividad cerebral de una persona en su perjuicio. Eso es un riesgo alto, creo que son principios generales, ¿no? De derechos humanos que todos podemos identificar y que los podemos establecer. Se pueden modificar, sí, claro, pero por lo menos el saber en qué no debe usarse ya te ayuda a empezar a identificar igual los riesgos. Si quieres, luego lo comentamos. Sí, claro, lo trabajamos porque creo que es fundamental tener muy clara esta parte. Eh, Karen, tengo a Jonathan y a Luis y si les parece, cortamos ahí, seguimos con el tema de la iniciativa y al final damos un espacio amplio para poder comentar todo, ¿no? Karen, adelante, por favor. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, primero una disculpa porque la verdad es que yo no había tenido tiempo de leer o sea, tu documento y hasta apenas ahorita lo que voy viendo. Miren, yo llevo muchos años trabajando y escribiendo sobre la necesidad de no nada más regular la neurotecnología en nuestro país, sino adecuarla al contexto. Y en este sentido, creo que este grupo que está pues muy preparado y muy direccionado hacia esto, creo que deberíamos de considerar enfocarnos en anticipar no solamente los riesgos, sino ya ir considerando que va a producirse y se va a desarrollar tecnología que todavía ni siquiera nos podemos imaginar, por lo que deberíamos de a lo mejor, como ya te digo, o sea, no nada más anticipar, sino abordar todas las implicaciones y dividirlas, o sea, anticipar y abordar problemas médicos, éticos, legales, sociales, culturales, políticos, económicos e incluso militares, que yo sé que a lo mejor no lo tenemos como muy presente, pero en otros países, o sea, es un gran tema, no como en Estados Unidos, donde el uso militar es muy grande. Entonces creo que por ahí podríamos también o sea, yo siempre hablo de tratar de realizar legislación, norma o lo que queramos hacer que sea evolutiva, que tenga la capacidad de evolucionar para que no llegue otro dispositivo o otra forma de jalar información y que ya no entre en la legislación que se hizo. Entonces, me parece importante que podamos hacer esto y considerar nuestro sistema legislativo, porque también eso, lo que decían ustedes, no, bueno, ¿y quién va a regular? Queda precioso. Y luego, ¿quién regula? ¿Quién supervisa? Y si va a haber penalizaciones de tipo administrativo, de tipo penal, como que toda esta situación. Después, también quisiera, alguien ya lo había mencionado, hablar sobre esta parte de neurodatos es más como cualquier información, porque si nos quedamos en la parte eléctrica o química,
yo sé que no tarda en que de pronto ya descubran otra forma de información que no esté contemplada, entonces deberíamos a lo mejor considerar hablar sobre cualquier información o dato recolectada igual del sistema nervioso, no nada más del cerebro, igual lo que había comentado alguna colega, y hablar esto sobre el neurodato. Luego quiero hablar rapidísimo porque dijiste algo sobre el derecho al desarrollo de la identidad personal, me parece, y creo que tenemos que irnos mucho más grande porque no es nada más de identidad personal, sino el derecho a la continuidad de la personalidad, que eso también es otro derecho, es la parte de psicología. Yo me dedico a la salud mental, soy clínica en salud mental, en psiquiatría y en psicología, entonces hay que ser como muy cuidadosos porque hay muchos procesos cognitivos que son parte de quiénes somos, cómo nos identificamos como personas y dentro de nuestra cultura. Luego la parte del desarrollo de equidad en el mejoramiento de capacidades cognitivas. Aquí te diría que nosotros o sea, escribimos un artículo donde, pues sí, o sea, criticamos esta parte fuertemente porque en México, en la parte de salud, únicamente el 2% de todo el presupuesto de salud se va al área de salud mental. Eso quiere decir que si nosotros logramos, o sea, regulamos que todos tenemos derecho a mejorar, si yo tengo un paciente con trastorno por déficit de atención que necesita Ritalin y tengo un paciente que me está pidiendo Ritalin porque quiere pasar sus exámenes, los dos tienen el mismo derecho. Y entonces yo nada más tengo una cajita de Ritalin para dar. Entonces, en nuestro país, nuestra cultura es muy resistente a entender una base biológica de la mente, ¿no? De quienes somos. Entonces, parte de esta comprensión hace que la distribución de recursos hacia el área de salud mental sea solo un 2% en salud comparado a todo lo demás. En investigación es el 0.3% de todo el dinero que se da para investigación, 0.3% se da al cerebro. Entonces, esto nos habla de que pues sí, esta situación podría pasar, ¿no? Entonces, y luego ya lo último, en datos personales sensibles, por ahí hay descrito muy bien que son datos que se recolectan de cualquier manera. Entonces creo que aquí a lo mejor nada más valdría la pena incluir, inclusive de tecnología, no sé, más de esta parte de neurodatos. Y ahí me callo, tengo muchos más, pero yo sé que estamos con timing, pero creo que bueno, mil gracias y perdón, yo hablo mucho para que me vayan conociendo, ¿ok? Y me pueden callar cuando No, muchísimas gracias, Karen. No, te lo agradezco mucho. Efectivamente, creo que la tensión simultánea es, por un lado, dejar algo como lo suficientemente sólido que se pueda construir a partir de él, y por otro lado, no dejar estas ambigüedades, estos vacíos, ¿no? Que no se van a cumplir y que va a ser letra muerta en la ley. Entonces, sí, esta es como que la tensión en la que estamos. Busquemos la mejor manera de lograrlo. Y ahora en la parte presupuestal, pues igual podemos, digo, esa parte, ya sabes que al final el tema de presupuesto es un tema más político que de prioridades realmente gubernamentales, pero tal vez podemos incluso adicionar un transitorio para garantizar cierto porcentaje etiquetado a la investigación y al tema de salud mental en México, que creo que es fundamental. Digo, eso ya lo podemos ver más adelante con Ale, a ver qué tantas posibilidades reales hay de poder etiquetar estos presupuestos. Pero muchas gracias, Karen, te agradezco mucho los comentarios y lo mismo, cualquier referencia, documento que consideren que es importante que incorporemos, por favor háganoslo llegar. Jonathan, adelante. Hola Jesús, muy buenos días. Mucho gusto Muy buenos en días. saludarlas y saludarlos. Gracias por la presentación que nos hacen. Lo primero que les quiero decir es, les extendemos un saludo de parte de la comisionada Josefina Román Vergara, que es la coordinadora de Comisión de Datos Personales del INAI. Estaría encantada de estar acá. Tuvo un tema institucional de urgente atención y nos pidió a nosotros estar, pero pues saludarlos de su parte. Voy muy puntual, porque si no también me voy a extender mucho. Datos personales sensibles, regulado en sector público, en sector privado, con un componente mixto. Es una hipótesis mixta. Hay un listado y hay un supuesto de posible concreción, es decir, que invada la esfera jurídica del titular,
que dé origen a discriminación o que lo ponga en un riesgo grave. Yo creo que en la hipótesis entran estos datos, pero también creo que habría que agregarlos en el listado. Ahí hay otra consideración. Los aspectos regulatorios en materia de datos personales son neutrales, aplican aspectos físicos y digitales, un poco siguiendo lo que comentaba Karen hace algún momento. Entonces, sí, la idea creo que podría ser meter la definición de neurodatos en ambas leyes y clasificarlos como datos personales sensibles que requieren el mayor resguardo, la mayor protección, etcétera. Hay otro asunto, si los metemos en esa hipótesis, podemos construir que se hagan evaluaciones de impacto a la privacidad, ¿no? En ambos casos, porque habría un tratamiento masivo de datos personales sensibles y en consecuencia podría encuadrar en la hipótesis que hay en el sector público. Recordemos que la ley del sector privado es más antigua, es de 2010, y hay una asimetría en estas normas por temporalidad de dichas leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cuestiones que están previstas en la ley del sector público que no están previstas en la ley del sector privado, porque hay 7 años de diferencia. Entre ellas, la obligación de establecer, de presentar una evaluación de impacto a la privacidad. En el sector público sí está establecido, en el sector privado no. Esa es una posible salida, hablando de lo que también comentaba Ana Ibi. Eso implicaría análisis de brecha, análisis de riesgo, ¿no? Y poder determinar cómo podemos ir calificando cada uno de estos riesgos. Otra cosa que es súper relevante es la profesionalización de los perfiles en las autoridades, porque la combinación de tecnología con privacidad, con ética digital, con ciberseguridad o con ciberneuroseguridad, como decía Anaibi, que es un concepto fascinante y muy nuevo en su construcción, pues requiere de estar constantemente actualizado, ¿no? Más allá del presupuesto para echar a andar acciones paralelas como la concientización, como la consolidación de una cultura de derechos humanos en nuestro país, creo que tendría que tener ese enfoque de que los perfiles que interpreten esas normas, pues siempre estén actualizados o profesionalizados. Adicionalmente, esto ya se ha tratado en otros foros, pero coincido en que la regulación tendría que ser dinámica o escalable. Generalmente las regulaciones son estáticas, entonces queremos poner todas las hipótesis que se nos ocurren o de las que nos allegamos en un tema de identidad de normas en otras latitudes, en otros países, e incluirlas ahí, o incorporarlas a nuestro sistema jurídico positivo, lo cual siempre es un desastre, porque para poder implementar esas cuestiones, pues tendrías que tener por lo menos las mismas condiciones políticas, sociales, culturales y económicas del país al cual estás copiando. Por eso lo que buscas es convergencia, porque a final de cuentas es un tema global. Entonces, hay que buscar un estándar de convergencia. La red iberoamericana ya el año pasado en Guatemala, en el encuentro que hubo en octubre, hizo una declaración, como ya todos sabemos, y además conformó 4 grupos de trabajo, entre ellos uno de neurodatos. 1, 2 y 3 de abril de este año se van a reunir las autoridades para ver el resultado de estos 4 grupos de trabajo. Sería interesante hacer una sinergia también con la red iberoamericana porque a final de cuentas es un tema de soft law. Es un tema de soft law como el del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, que también emitió sus recomendaciones, pero justo por un acercamiento que hubo de Fundación Camanao y, bueno, de Moisés y de todos los actores involucrados, ¿no? Por supuesto, Rafael Yuste, por supuesto, Ciro, en fin, Guido también. Y en el grupo Berlín, en prospectiva, también están tocando este tema como un privacy trend y prioritario. Hasta ahí me quedo yo, Jesús, muchísimas gracias. Jonathan, muchísimas gracias por tus comentarios. Efectivamente, todo lo que acabas de decir coincido plenamente con eso. La verdad, voy a aprovechar mucho, ¿no? El hecho de que desde el INAI también estén colaborando en esto, porque creo que justo las capacidades actuales del INAI también nos dan cuenta de qué sí se va a poder lograr, qué no se va a poder lograr, cómo debemos de estructurarlo para que sea realmente operativo, porque creo que lo peor que nos pudiera pasar es que esto fuera letra muerta, que no se cumpliera, que fuera simplemente una cuestión que está en la Ley General de Salud, en la Ley de Protección de Datos Personales y como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jonathan, por todos tus comentarios. Luis Ricardo, adelante. Sí, muchísimas gracias y muy rápido.
y obviamente aquí con la venia de Jonathan y todo el equipo del INAI, a lo mejor sugerir que podamos, pues a lo mejor, no sé, hacer dos grupos para poder hacer como que en el tema de salud, pues se lleven a cabo las discusiones y todo de lo que sea más adecuado, obviamente con la participación de quien quiera, y en el tema de datos, si el secretario está de acuerdo, a lo mejor que nosotros lo pudiéramos liderar y obviamente que se integre quien quiera, ¿no? Sobre todo porque, perdón por adelantarme, pero lo que hizo el tema de que adelantara la participación, además del tiempo, es que se hizo comentario al tema de sesgos. Entonces, creo que sí debemos de tener mucho cuidado de agregar aspectos que eventualmente todo en la vida son sesgos, ¿no? Entonces, más bien aquí en el tema de la libertad neuronal es cuáles son los sesgos que predominan, ¿no? Y cuál es ese derecho a la libre autodeterminación. Entonces, en el tema de datos, era parte de las observaciones, pero sugiero que precisamente para poderlo hacer un poquito más ágil expresarles las razones de los comentarios, a lo mejor lo que podríamos hacer sería a lo mejor esa dinámica. Ahorita, para terminar con el tema de la presentación, yo creo que eso sería genial. Pero finalmente a lo mejor organizarnos en eso para que podamos limpiar un poquito ahí el documento, tener esas participación multiactor y obviamente ya limpio y precisamente por eso de parte de su servidor no impacte comentarios, porque creo que es importante que a lo mejor se haga este análisis por grupos y lo podamos integrar ya también de manera conjunta. Es cuanto, Pues gracias. muchas gracias, Luis Ricardo. Pues sí, yo creo que la metodología de trabajo la podemos definir bien al final, cómo vamos a hacer esta colaboración y cómo vamos a ir aportando cada quien desde su expertise. Creo que es muy valioso lo que señalas, ¿no? Hacer esta división de tal vez dos grupos, uno en materia de salud, uno en materia de protección de datos, y al final hacer como que esta unión, ¿no? Para que no vaya a haber contradicciones, para que se puedan complementar de forma correcta y esto no nos vaya a generar algún problema más adelante, ¿no? Si es que, por supuesto, si es que prospera la propuesta. Y también con la libertad de que si, y esto sí creo que es muy importante, con la libertad de que si ustedes también, ¿no? Como mencionábamos, el tema de entretenimiento, uso lúdico, ¿no? Que obviamente no habíamos contemplado nosotras en el inicio. También estas cuestiones que ustedes conocen, ya en la práctica, ¿no? En sus distintas profesiones, que podamos ir incorporando, tal vez incluso modificar otra normativa que no hayamos considerado en un inicio, pues como mencionaban también el tema militar, ¿no? Tal vez vale la pena aventurarnos a hacer estas modificaciones en otras normas ya desde ahora para que sea la propuesta lo más integral posible. Claudia, si pudiera ser súper breve para que podamos avanzar y al final dejar un tiempo para pues más un debate, ¿no? Que creo que sería muy interesante. Adelante, Claudia. Sí, gracias. Es sumando un poco a esto que se está comentando ahora y que viene a colación con la siguiente parte que va mucho más orientada al tema de protección de datos personales y en el que también sugiero que se pudiera considerar también el alcance que va a tener o cómo es que se van a atender las solicitudes de acceso a neurodatos y también el ejercicio de los derechos de cancelación y rectificación, sobre todo porque en el tema del uso de inteligencia artificial también se están enfrentando a retos, ¿no? En cómo es que aterrizan. En el caso de Europa, que ya lo tienen contemplado desde el GDPR y que también ya se está contemplando en la ley de inteligencia artificial, no obstante ello, pues se tiene ahí se tienen algunos retos de cómo es que, o dificultades para la atención ya propiamente en el ejercicio de estas solicitudes, en el ejercicio de estos derechos y la atención de las solicitudes, sobre todo el de cancelación y el de rectificación, cuando son datos que se utilizan para el entrenamiento de inteligencia artificial. Entonces, también sugiero que pudiéramos prever algún aspecto en este sentido, cuál va a ser cómo es que se va a llevar a cabo este tratamiento, este almacenamiento, la atención de estas solicitudes dentro de nuestro ordenamiento, ¿no? Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Claro, muchísimas gracias, Claudia. De hecho, comentarles, si no mal recuerdo, en este caso no abordamos el tema es todo un capítulo, si no mal recuerdo, el tema de ARCO. No, en realidad es que no nos metimos allí, pero puede ser que sea necesario hacer alguna modificación. Ahí yo la verdad es que no me sentí cómodo modificando, tocando esta parte porque no me siento con la capacidad o el expertise. Sé que esto es una materia muy sensible, ¿no? Entonces, modificarle algo ahí a esa parte de la parte de los arcos
me genera un poco de dudas. Entonces, si ustedes me acompañan en esto, la gente del INAI, pues se los voy a agradecer un montón, porque sí, definitivamente en este primer ejercicio no nos sentimos con la tranquilidad de hacer esas modificaciones, pero bueno, también entendiendo que pues es necesario hacerlas, ¿no? Tal vez fortalecer esta parte para, en concreto, la materia que estamos abordando. Muchas gracias, Claudia. Bueno, si les parece bien, me voy a seguir con la presentación, simplemente para que todos tengan el panorama general. El documento lo tienen ahí disponible. Ahí pueden revisarlo con detalle, hacer sus comentarios, algunos puntos que consideren también resaltar. Y bueno, voy a continuar para dar este espacio al final de poder interactuar todas y todos, que creo que sería la parte más rica de este encuentro, ¿no? Me parece que esto ya lo había abordado, el 12. Sí, creo que nos habíamos quedado justo aquí en el tema de sesgos, ¿no? Que fue bastante controversial. Hay que perfeccionar, por supuesto, estas redacciones. Bueno, me voy a ir un poco más adelante. Es una propuesta de edición para facultar a la Secretaría de Salud para que en los casos en los que se requiera control en la materia prohíba aquellos actos, procedimientos, técnicas, métodos y equipos que tengan por objeto la medición, análisis, modificación de la actividad cerebral que ponga en peligro la salud o bienestar de los seres humanos. Por supuesto, se tiene que facultar a la Secretaría de Salud en este sentido. Aquí podemos tal vez perfeccionar que sí, que no puede, pero bueno, era importante incluir esta regulación. El 15, que es facultar a la Secretaría para regular empleos de las neurociencias y neurotecnologías que pretendan el aumento cognitivo o la estimulación o potenciación de las capacidades de las personas. Aquí la propuesta de redacción es: la Secretaría podrá regular aquellos supuestos y condiciones de empleo de las neurociencias y neurotecnologías que, más allá de su aplicación terapéutica, pretendan el aumento cognitivo o la estimulación o potenciación de las capacidades de las personas. Tal vez aquí, pensando en el tema de entretenimiento, no sé si en la Ley General de Salud, pero bueno, tal vez pensar en esta parte. No sé si salud sea la autoridad adecuada, eso lo podemos comentar más adelante, pero bueno, tal vez algo similar en cuanto a la redacción para el tema de entretenimiento, incluso el tema militar, ¿no? Que se comentó. El BIS 16, las sanciones que establezca la ley. Ahí en realidad es que hacemos una referencia a los últimos articulados de la Ley General de Salud, en donde vienen algunas sanciones. Aquí la redacción en realidad es que se agrega la parte del título quinto bis de esta ley, pero nos adecuamos a las sanciones que ya existen para el tema de genoma humano. Que puede ser suspensión del ejercicio profesional de 1 a 3 años y multa por el equivalente a 100 a 2,000 días de salario mínimo, que de hecho se tiene que modificar porque ya el salario mínimo ya no se toma en consideración para las multas, es la UMA, pero bueno, la Ley General de Salud es como les había dicho, es un rompecabezas ahí muy mal armado. Bueno, ahora pasamos a la Ley General y a la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de Particulares. En este caso, y que ahora que lo recuerdo, no abordamos la que tiene que ver con sujetos obligados en la parte pública que mencionaba Jonathan. Y creo que valdría la pena también hacer las adecuaciones allí. Entonces ese sería un pendiente, Diana, que hay que anotar ahí, hacer la propuesta también para la parte de organismos públicos, ¿no? O gubernamentales. Bueno, como les mencionaba o como les adelantaba, abordamos la parte de datos personales sensibles, partimos con una modificación al artículo 3, que es la parte de definiciones, datos personales sensibles. Aquí lo que ven en negritas es lo que adicionamos, que puedan dar origen a, agregamos la parte de sesgos. Esto, digo, en su momento podemos analizar si es correcto o no incluir en la definición la parte de sesgos, pero también adicionamos cuestiones relativas a información genética, información de la actividad cerebral, que aquí habría que ampliar conforme a lo que nos han comentado, incluida la referente a la estructura cerebral o su funcionamiento. Entonces, esta sería la definición de datos personales sensibles, en donde adicionamos información genética y de la actividad cerebral. Insisto, habría que hacer la adecuación con lo que hemos comentado el día de hoy. Se repitió ahí. Luego hacemos una modificación al artículo 20,
en concreto en lo que refiere a menores de edad. Aquí es los tratamientos de la información de personas menores de edad para prohibirlos y prohibir las prácticas de perfilado dirigidas a manipular, perturbar la voluntad de menores de edad, incluido el perfilado con fines publicitarios. Entiendo que tal vez esto en la práctica pueda ser muy complicado porque ¿cómo haces esta distinción? Sabemos que hay algunas aplicaciones que tienen estos controles de edad, pero no creo que eso vaya a ser suficiente para realmente que esto se cumpla, pero bueno, sí valdría, o consideramos que era importante la protección a las infancias por, bueno, por justo el estado de vulnerabilidad en el que se pueden encontrar, ¿no? Bueno, la siguiente modificación lo que busca es que las personas que decidan someterse a algún trámite o procedimiento que recabe estos datos personales sensibles tengan derecho a que se respeten y protejan estos datos y que los datos obtenidos mediante procesos cerebrales, interfaces persona-máquina y cualquier otro medio o técnica que haga uso de las neurociencias o las neurotecnologías sean confidenciales y se resguarden de forma segura. Que el responsable obtenga el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo los casos previstos en la ley, y que el periodo de tratamiento de los datos personales sensibles se limite al mínimo indispensable, es decir, el resguardo y el tratamiento que puedan tener estos datos. También que los procesos donde se implementen neurociencias o neurotecnologías se deberá asegurar que las decisiones y procesos no sean condicionadas por el suministro de datos, programas o informaciones incompletos, no deseados, desconocidos o sesgados, y que no puedan crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles sin que se justifique la creación de las mismas para las finalidades legítimas, concretas y acorde con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado. Esta es la modificación, este es el artículo 21 bis que estaríamos adicionando a la ley general, que incluye estas cuestiones que les había comentado ahorita. Creo que este sería como la parte más de contenido que podríamos incorporar. Aquí yo creo que valdría la pena todo lo que consideremos necesario en este artículo bis, incluso la posibilidad de adicionar un artículo más, pero creo que esta sería como la regulación específica en la Ley General de Protección de Datos Personales, perdón. Luego, en la ley federal hacemos también algunas modificaciones, en concreto una modificación en el artículo 9, que incorpora lo mismo que veíamos en el artículo 21 bis, sobre el periodo de tratamiento, lo que tiene que ver con procesos de neurociencias o neurotecnologías y la prohibición de comercialización o distribución de datos personales sensibles. Esto ya, de hecho, se encuentra en la ley general, pero no se encuentra en la ley federal. También adicionamos un artículo 169 y un 170 a la ley general con algunas sanciones. Aquí hacemos una duplicidad cuando se trata de datos personales sensibles a las sanciones que ya existen en el 168 y 167, me parece. Y también adicionamos un 170 para la imposición de prisión al que estando autorizado para tratar datos personales sensibles los comercialice o distribuya. Aquí creo que valdría la pena yo la verdad no me encantan los tipos penales en blanco, es decir, aquellos que refieren a una norma secundaria, pero bueno, siendo que esta es la materia en la que trata la protección de datos personales, se incluye esta prohibición con pena privativa de la libertad y se replica en la ley federal. Eso serían las modificaciones. Creo que con base en lo que hemos platicado hasta ahora, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? De adicionar algunas cuestiones, de revisar cómo está redactado algunas definiciones, pero bueno, ese sería el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Y si les parece bien, abro el micrófono para que podamos llevar esta discusión. No sé, Ale, si quieras moderar, si quieras tal vez, Alexa, moderar tú, quieren que yo modere, no sé cómo quieran que sea la dinámica ahorita. No sé cuánto tiempo tenemos tampoco, pero para aprovechar lo más que se pueda el espacio y la gente que está aquí con nosotras. Si quieres, Jesús, tú ve dando la palabra, así como okay. ¿No? Perfecto, ok, Ale, muchas gracias. Pues bueno, Laura, adelante, que veo que tienes la mano alzada. Sí, bueno, primero me voy a tener que disculpar porque me voy a tener que desconectar en un rato, pero sí quería preguntar o sea, la mayoría del documento, como ayer que lo estaba escaneando,
como dije, lo veo mucho enfocado a una sola vertiente de neuroderechos. Entonces quiero saber qué tan abiertos estamos como grupo decir, sí, vamos a ir en base a lo que el Neuro Rights Initiative viene proponiendo, eso es lo que creemos es válido, o como step back a little bit y pensar, bueno, realmente necesitamos neuroderechos en la manera en que ellos lo están invocando, o dejarlo más como neuroderechos en la materia de que sí, ciertamente hay que involucrar neurodatos en las legislaturas que existen, como lo estábamos mencionando anteriormente, sin realmente enfocarnos a algunos de los neuroderechos que la Neuro Rights Initiative está proponiendo. Entonces quiero saber como que de dónde estamos para saber qué tanto puedo aportar, porque si decimos que vamos a irnos con Juste, creo que mis comentarios aquí no van a ser bien recibidos y no voy a poder realmente aportar, pero si estamos pensando en dejarlo más maleable, creo que hay muchas formas que podría colaborar. Gracias. Laura, pues mira, ahí sí yo creo que quien lleva la batuta en esto es la senadora Ale. Ella nos va a decir también, pues, qué tanto capacidad tenemos de innovar o de hacer algo que tal vez no sea tan convencional, salirnos un poco de lo que está medio en el script o en el guión, ¿no? Ya medio predefinido. Pero bueno, al final creo que esa es una decisión que como grupo podemos tomar. No estoy tan al tanto de qué implicaría eso, y te pido una disculpa por eso, pero bueno, yo aquí también reafirmar mi posición como una herramienta para que esto quede plasmado en la norma, ¿no? Creo que las decisiones más sobre los contenidos, el alcance, las definiciones, ustedes que son las expertas, pues son quienes me van a orientar en hacer que esto sea, pues, técnica legislativamente viable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que mi función va a ser más bien ahí ordenar las piezas y tratar de presentarlas de una forma que pueda ser digerible también para las otras legisladoras y legisladores. Ese sería como mi comentario. Ahí, Ale, no sé si quieras comentar algo al respecto. Pues yo creo que como grupo hay que decidirlo. Ustedes son los expertos, Laura, y bueno, están, de verdad, creo que hay pocos grupos como este, donde hay gente tan buena, tan experta en la materia. Y a mí me gustaría más bien preguntarles hasta dónde quieren llegar. Creo que podemos innovar, creo que tenemos la capacidad en este grupo y en México de poder innovar y sí irnos un poco más allá a lo que trae Juste. No sé ustedes cómo lo vean, Inay, Jonathan, Karen, Anaíbi, ¿cómo ven? Ay, Hola. No, vas, Luis, vas. no, adelante, Karen. No, es bueno, yo lo o sea, quería decirles es que estoy de acuerdo con Laura. Creo que hemos estado trabajando ella y yo un poco en esto ya antes. Me parece que el marco de Juste, de crear nuevos derechos humanos, pues es únicamente una plataforma para que todo, literal, el mundo esté reflexionando sobre qué camino llevar. Y como yo les platicaba, ¿no? De este tema de que funciona en México, es algo muy importante que debemos de considerar. Si creemos que hay nuevas amenazas hacia la dignidad humana por toda esa tecnología que se está creando relacionado al cerebro y a la mente, y que en definitiva sí tenemos que estar a la vanguardia, y lo he dicho creo que, o sea, todo el tiempo. Admiro muchísimo a Alejandra por tener la iniciativa pues de estar, de tener a la academia dentro de estos debates, que sé que no es algo usual en México. Y la verdad es que para mí, yo he estado en muchas plataformas internacionales, y esto que está haciendo Alejandra está a nivel de cualquier país del globo norte, increíble. Y entonces sí me parece que tenemos que trabajar en la protección de la dignidad de los mexicanos, porque hay nuevas amenazas por esa tecnología. Sí basarnos como plataforma en lo que dice Juste, pero también en el otro grupo de Andorno y Yenka,
y entonces adaptarlo. O sea, creo que nuestro mayor reto es adaptarlo a lo que ya tenemos, a la legislación que ya tenemos, adaptarla y pues sí, ¿no? O sea, creo que no irnos nada más con lo que dice Juste, porque entonces es un copy-paste que en realidad no va a funcionar para nuestro país. Eso también es mi punto de vista. No sé si alguien del INAI quiera también aportar. Jonathan, adelante. Gracias, Jesús. Rapidísimo, porque preferiría que Luis Ricardo nos dé sus puntos de vista en este caso, pero coincido plenamente. Yo creo que no hay que tomar como referencia un solo modelo. Yo creo que hay que ver qué modelos hay y cómo lo... Por eso bajé la mano 2 veces, porque Karen lo dijo muy bien, la verdad, no quiero ser reiterativo. Nuestra propia realidad, o sea, qué sí es posible, qué sí es viable, está muy bien innovar, pero tiene que ser algo que sea de posible ejecución, que sea eficaz y que sea eficiente en función de nuestra realidad como país. Porque si no, de verdad, aunque haya un muy buen estándar, si no se puede implementar, termina siendo letra muerta, aunque sea norma vigente. De acuerdo, completamente de acuerdo. Luis Ricardo, adelante, por favor. Para complementar, no, yo creo que como señaló Jonathan, Karen y la senadora Lagunes, creo que en capacidades no hay limitación. Creo que tenemos todo para desarrollar una muy buena propuesta, pero creo que aquí hay dos elementos que tenemos que tomar en consideración. Uno, el tiempo y ya en función de eso definir el alcance para que pueda salir algo realizable. Pero creo que también es muy importante el tema de las finalidades. Por eso sugería el tema de lo de los grupos. Obviamente, posiblemente estaremos trabajando todos en lo mismo, pero eventualmente uno en el tema de salud y otro en el tema de datos, y que precisamente a partir de ahí se podría ver si hay algo más que se requiera, sobre todo porque creo que la parte sustantiva de neurotecnologías y neuroderechos tendría que estar en las leyes sustantivas. En el tema de datos, si bien también tiene aspectos sustantivos, pero es de carácter transversal. Entonces, creo que realmente de la revisión que se realizó preliminar, pues no vemos a lo mejor tantas reformas en el tema de la legislación en materia de datos como eventualmente podrían ser en otras legislaciones que serán las que tendrían que dar vida a estos derechos. Entonces, precisamente en ese sentido, coincido plenamente con lo que señalan, pero yo creo que también para definir el alcance sería importante definir el periodo de tiempo para que también en ese aspecto, creo que la iniciativa tal cual está plantea aspectos muy interesantes. A lo mejor faltaría nada más complementar. Yo creo que por parte de las y los integrantes del grupo, qué es lo que queremos reconocer, y a partir de ahí ya nada más identificar si está reconocido en las vías de reforma legislativa que se propone. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, Luis Ricardo. Pues no sé, tal vez creo que esta propuesta que menciona Luis Ricardo me parece muy viable, ¿no? La división del trabajo como esta metodología para implementar. Ale, entiendo que tenemos, digamos que nuestra fecha límite es agosto, que es cuando termina la legislatura, aunque sea en la permanente, pero lo ideal sería que la pudieras presentar tal vez antes de que termine este periodo. No sé cómo estén los tiempos que estás visualizando tú, porque también a partir de eso es que tenemos que ordenarnos y estructurarnos para tener esto lo antes posible, ¿no? Pues a mí sí me gustaría presentarla antes de que termine, antes de la permanente, o sea, en un mes. A ver, hagamos también lo que es posible, ¿no? Si no es posible, antes de que termine, dejemos la lista. Dejemos la lista para la permanente y para la siguiente legislatura. O sea, creo que a mí lo que me gustaría es dejar la mejor iniciativa que se pueda hacer. Perfecto, ok. Pues teniendo eso en mente, en teoría el periodo acaba en abril, ¿no? No sé cómo está el calendario de sesiones para ahí tener exactamente la fecha en donde sería la última sesión,
pero tratar de tenerla para esa fecha y si no la tenemos, pensar en presentarla en la permanente, esa sería la idea. Porque si esto es así, entonces tendríamos prácticamente marzo para trabajar en la propuesta. Creo que la base que hay nos permite construir a partir de ella. Habría que visualizar algunos otros puntos. Por supuesto, podemos nutrir la exposición de motivos, que ahora, si no mal recuerdo, son como veintitantas cuartillas, que por supuesto es limitado para el nivel de tema, ¿no? Y la complejidad del tema, que podemos ahí nutrir entre todas y irnos sobre los específicos de las modificaciones a las normas y a la creación de distintos articulados en cada una de las normas. Como mencionaba Luis Ricardo, pues hacer el enfoque en las normas sustantivas, qué materias son las que queremos que a partir de ellas se regule, y entonces ya de manera transversal que el INAI en las legislaciones de protección de datos pues tenga las herramientas para cerciorarse que esto se cumpla de la manera adecuada. Entonces, no sé cómo la verdad aquí sí lo dejo un poco abierto, cómo les gustaría que trabajáramos. Ale, no sé digo, yo sé que ustedes ya llevan trabajando en esto un buen tiempo, ahora sí que Diana y yo nos estamos incorporando, entonces, pues sumarnos a cómo ha sido su dinámica a lo largo de este tiempo. Karen, adelante. Ay, perdón. Bueno, yo nada más quería sugerir que a lo mejor valdría la pena, tipo, darnos una semana para, o sea, leer tu documento y poner todas las sugerencias, y en base a las sugerencias a lo mejor podemos identificar por rubros qué es lo que queremos modificar, y a lo mejor en base a eso hacemos como pequeños grupitos, porque la verdad es que veo que somos pocos, entonces a lo mejor ni siquiera hay que hacer como muchos grupos. Y a lo mejor, no sé, así es como yo trabajo cuando son como en grupos, ¿no? O sea, dejo el documento en Google, les doy un tiempo límite para que lean, hagan sugerencias, y luego ya vamos incorporando pues sí, identificando por rubros la preocupación o lo que se pueda ir cambiando. Eso sería como mi sugerencia para poder movernos rápido y que o sea, que ya le pueda llevar un trabajo que sí podamos en serio trabajar. Perfecto, sí, Karen, coincido. Muchas gracias por el comentario. Ahorita, pues, si quieren, lo discutimos entre todas. Le voy a dar la palabra a Ivonne, que había levantado la mano. Discúlpame, Ivonne. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues en función de lo que nos comenta la senadora y el tiempo y la pregunta esta, ¿no? Que creo que es una pregunta filosófica fundamental para el trabajo del equipo, es de si queremos regular propiamente como derechos, neuroderechos, o nos quedamos en protección de datos. Yo creo que también en función de tiempo sí sería viable quizá que llegáramos antes de un mes a ponernos de acuerdo en un concepto que lo tenemos que meter en legislación, porque pues si consideramos nuestro marco, nuestra cultura, nuestra tradición jurídica, buena o mala, si no está en ley, nada más no le hacemos caso. Incluso hasta lo tenemos que llevar algunas veces hasta la Constitución, ¿no? Ejemplo de la presunción de inocencia. Aunque quizá esté en jurisprudencia y tenga años de desarrollo en jurisprudencia, lo tenemos que ver en alguna parte y somos tan desconfiados que lo queremos ver en la Constitución. Entonces, considerando el tiempo y el esfuerzo que se ha hecho y esto que nos marca la senadora Lagunes, pues podría ser un primer saque ponernos de acuerdo en un concepto, y obviamente no sería el fin, como, ya se acabó el equipo, no, sino de ahí sería seguir continuar con el trabajo, y mucho, yo sí estoy de acuerdo en aprovechar lo que ya se tiene, la estructura del INAI. Para mí, pues, bueno, aquí ya me estoy adelantando mucho, pero creo que es la autoridad ideal y ocupar toda esa estructura que por años se ha desarrollado y no partir de cero. Pero sí creo que tenemos que llegar a un concepto porque, nuevamente, por función de tiempo. ¿Y por qué? Porque ustedes lo han visto en iniciativas. Ya se están haciendo otros intentos, incluso unos ya traen mucho empuje y lo están viendo muy mal, ¿no? El tema de ciberseguridad está yendo por otro lado, en diputados, por ejemplo, que no parece el más ni humanista, ni pro derechos humanos, ni pro libertades. Entonces, quizá podríamos empezar a fijar nuestros postulados, y creo que aquí la mayoría va por la libertad, en mucho sentido, y pro derechos humanos, decían ahí en el chat, neurocentralistas.
Y entonces podríamos empezar y de hecho eso sería un gran avance que nos pusiéramos de acuerdo en cómo queremos definirlo, porque a mi consideración, y lo pongo a debate, es necesaria una definición considerando nuestra tradición y cultura jurídica. Y ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Ivonne. Pues bueno, creo que hay muchos temas que tenemos que abordar. No sé si todavía tenemos tiempo, la verdad no sé hasta qué hora tengan disponibilidad, pero creo que por un lado es la metodología de trabajo durante este mes y por otro lado la parte más filosófica, conceptual, jurídica, que tenemos que definir cuál va a ser la ruta a seguir, si basado en el modelo de derechos o no, o de protección de datos personales. Insisto, aquí Diana y yo somos una herramienta para que nos aprovechen, entonces creo que esa discusión más teórica, filosófica, pues les corresponderá a las expertas y expertos con la guía de Ale definir cuál va a ser la ruta que vamos a seguir. Eh, Coincido con Ivonne, la verdad es que tenemos esta tradición jurídica que todo tiene que estar por escrito en ley, sobre todo si se puede en la Constitución, mejor. Creo que en este caso, pues también yo soy un fiel creyente que la base de derechos es una base que permite construir mucho a partir de eso. Pero bueno, por supuesto lo dejo ahí a sus consideraciones y nada, no sé si alguien más quiera expresar algo en cuanto a estas dos temáticas, la parte de metodología y la parte del fundamento teórico que se utilizaría para la construcción de esta propuesta. Adelante, por favor. Gracias. No, muy rápido. Yo sugiero a lo mejor que nos podamos poner de acuerdo en el chat. Yo creo que a lo mejor en esta definición sí sería en una siguiente reunión que estuvieran la mayoría, pero mientras tanto podemos ir trabajando. Tal como señaló Karen, a lo mejor el tema lo de una semana, pues eso ya lo podríamos ir viendo en los otros temas, porque la verdad yo creo que ahí sí son muy en donde se requiere la participación de las y los técnicos, pero en el tema de datos vamos empezando a trabajar, nada más nos ponemos de acuerdo con el secretario, con la comisionada, y pues les compartimos vía chat pues las fechas de reuniones de trabajo en donde vamos a analizar la iniciativa para quienes se quieran sumar y vamos avanzando en el tema de datos y ya en el tema de lo demás, ya de lo sustantivo, así que con tu apoyo y con el de la senadora, que nos vayan guiando ahí en los tiempos, ¿les parece? Y sobre todo para que también sigamos vía WhatsApp. Gracias. Perfecto, pues bueno, entonces, si les parece bien, acordemos entonces una fecha tal vez para la próxima reunión y para también la revisión del documento que me parece que ya tienen, para que puedan aportar sus comentarios. Habían mencionado una semana, no sé si esto les quede bien, o sea, tal vez vernos el próximo viernes, o si quieren más bien vernos no este lunes, el que sigue, para que tengan también el fin de semana. Ahora sí que nos ajustamos también a sus agendas. Si fuera viernes, me parece que es el 1 y si fuera el lunes sería el 4 de marzo. Perdón, rápidamente quería comentar que si no sería más fácil ya definir como un día y hora para que ya esté como que en nuestras agendas. Luego eso de estar viendo dónde meto a mis pacientes para poder estar con ustedes, que prefiero estar con ustedes, pero a lo mejor es sencillo, bueno, tal día, tal hora, cada semana, o no sé, el ritmo de trabajo que ustedes quieran. Sí, ¿por qué no de una vez lo definimos? ¿Cómo ven los viernes? Y puede ser temprano, si quieren, o sea, el viernes 8 de la mañana, viernes 8:30 o 9 de la mañana. Los lunes creo que es más, bueno, para mí es más complicado. Entonces, quizá ya el viernes y así trabajamos durante la semana. Me parece muy buena idea la de Luis, o sea, de separarnos en grupos de trabajo. Creo que la visión es con visión de datos y la visión de salud. Y los viernes unir un poco, unirnos en tocar puntos, ¿no? O sea, tocar el punto con Jesús, pero sí a lo mejor avanzar en grupos de trabajo, ¿cómo ven? Y vernos el viernes y por mí, entre lo más temprano que se pueda, mejor. Perfecto, Ale. Pues si es así, ¿a las 9 o a las 8:30 o a qué hora les parece bien? Yo creo que a las 9 es buen horario, no sé las demás. Perdón, también ahí, no sé cómo. yo tengo Sí. ya
Justo como habíamos quedado a las 10, yo tengo clases de 9 a 10. Ah, Entonces, ok. si puede ser antes, se los agradezco. Gracias. ¿Antes de las 9? Sí, si pueden, te los agradecería. Y también lo podemos hacer muy, muy eficiente. O sea, hoy Jesús nos la presentó, ya la tenemos, le va a hacer los ajustes con los comentarios, pero también podemos hacer reuniones las semanales de media hora. Tratemos de que sean de media hora ya nada más para ir avanzando, que Jesús nos vaya mandando los avances y vamos haciendo comentarios y llegamos a la reunión nada más para comentarios ya muy puntuales, ¿no? Perfecto, yo creo que Puede ser estaría 8:30. ideal. Sí, totalmente, gracias. Sí, claro, perfecto. Entonces, si les parece bien, tendríamos la reunión de grupo los viernes a las 8:30 de la mañana. Sí. ¿Perfecto? Muy bien, yo de Perfecto. cualquier manera les voy a compartir por el chat. Yo creo que va a ser mejor porque ya algunas no están. Creo que ya les había compartido mi correo, pero lo vuelvo a mandar y también comparto el de Diana para que ahí por favor nos envíen todo lo que consideren. Vamos a estar haciendo algunas adecuaciones con base en esta conversación que tuvimos. Ahí voy a poner el documento algunos puntos que hay que revisar. Y me voy a dar también a la tarea de revisar qué otras normas podríamos estar modificando, que tal vez en este momento no habíamos modificado, pero bueno, ahí yo creo que igual ya valdría la pena hacer un tercer grupo que sea más bien como de exploración de qué normativas tenemos que estar también visualizando en esta propuesta. Pues perfecto, Perfecto. si no hay más, pues agradecerles el tiempo, la paciencia, y nada, pues muy, muy emocionados, Diana y yo, de formar parte de este grupo y pues estamos a sus órdenes. Gracias, Jesús. Gracias, Diana. De verdad, muchísimas gracias por esto y gracias a todos por conectarse y por el tiempo. Muchas gracias a todas. Estamos al pendiente. Gracias. Ay, gracias. Hasta luego. Bye. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, bye.